Hola amigas y amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer unos mini pies de carne al estilo australiano y una versión con un ligero toque mexicano. ¿Quieres conocer esta receta? ¡Pues comenzamos! My Mexican cuisine in Australia. Aquí en Australia, los meat pies son una comida icónica y popular. Usualmente, esta tarta se come a la hora del lunch. Este platillo gusta mucho porque es práctico de comer y además a un precio accesible. También esta comida lleva ese ingrediente australiano exótico. Exacto, el Vegemite, que a estos meat pies les va muy bien. Por otro lado, hoy sin dejar atrás lo mexicano, haremos algunos meat pies con ese toque picante. Vamos a necesitar salsa barbecue, salsa de tomate, salsa inglesa, fécula de maíz, chipotle en adobo, Vegemite, pasta de hojaldre, consomé, 1,5 kilo de carne molida, 2 cebollas, un huevo, una zanahoria, una papa, 2 champiñones. Empezamos cortando las verduras. Removemos la cáscara de la zanahoria y cortamos en mitades y después en cubos. La papa de la misma manera. Quitamos la cáscara y cortamos en cubos. Los champiñones los limpiamos con una servilleta y cortamos en cubos. Muy bien, ahora vamos a llorar con la cebolla. Cortamos en mitad y luego en cubos medianos. Todo esto lo reservamos por un momento. La carne molida la voy a dividir, ya que una parte será para el relleno de los meat pies australianos y la otra mitad para la versión mexicana. Reservamos. Ahora, en un sartén a fuego medio, vertemos un chorro de aceite. Agregamos la cebolla y dejamos freír hasta que se vea transparente. Agregamos la carne molida. Vamos separando e integrando la carne con la cebolla. Añadimos el consomé y mezclamos. Vamos agregando el Vegemite, la salsa barbecue, la salsa de tomate, la salsa inglesa y mezclamos muy bien todos los ingredientes. Llevamos los champiñones a la carne. Ahora, para espesar, añadimos la fécula de maíz e incorporamos. Dejamos que el líquido reduzca a fuego bajo. Mientras vamos a preparar la versión mexicana de meat pies. Es un proceso similar. Entonces, en un sartén vertemos un chorro de aceite. Sofreímos un poco de cebolla. Llevamos la carne al sartén y separamos con ayuda de una cuchara. Perfecto. Sazonamos con sal y pimienta. Mezclamos. Incorporamos el consomé, la salsa barbecue, la salsa inglesa, los chiles chipotles y mezclamos. Añadimos la fécula de maíz. Mezclamos. Añadimos los cubos de la zanahoria, los cubos de la papa. Mezclamos. Tapamos para que terminen de cocerse las verduras a fuego bajo. Mientras vamos a cortar las hojas de hojaldre. Doblamos por la mitad para marcar una línea. Ahora abrimos y pasamos un cuchillo por la línea marcada para cortar. Giramos para hacer lo mismo con la otra mitad. Así obtenemos cuadros del mismo tamaño. Perfecto. Vamos a romper un huevo en un recipiente y revolvemos. Esto nos va a servir para barnizar los pies. Bien, tomamos un cuadro de la pasta de hojaldre y lo colocamos en un molde para pies y tratamos de acomodar muy bien por todo alrededor. Con la ayuda de un tenedor vamos a picar la pasta de hojaldre para evitar que infle. Vamos a checar nuestros rellenos. Sí, ya están listos. Muy bien. Perfecto. Aprovechamos para precalentar nuestro horno a 220 grados. Ponemos un poco de nuestro relleno en los moldes casi hasta llenar. Cortamos las puntas. Ahora tapamos con un cuadro de pasta de hojaldre. Picamos la parte de arriba con el tenedor para dejar escapar el vapor cuando se estén horneando nuestros pies. Y cortamos por el contorno para retirar las puntas del hojaldre.
Marcamos la circunferencia con el mismo tenedor para decorar, haciendo un poco de presión y girando el molde. Perfecto, se ve súper lindo. Untamos un poco de huevo por toda la parte de arriba. Espolvoreamos un poco de pimienta y ajonjolí. Muy bien, qué bonito. Hacemos esto con todos nuestros pies. Acomodamos nuestros meat pies en una charola y llevamos al horno por 20 minutos. Están listos nuestros pies. Huele delicioso. ¡Wow! Quedaron muy bien doraditos. ¡Oh, qué rico! ¡Y voilà! Meat pies hecho en casa. Esta delicia regularmente se come con un poco de salsa de tomate adornando la parte de arriba. Yo preparé un poco de verduras al vapor para acompañar. Espero les haya gustado esta receta y la preparen en casa. También espero hayan disfrutado este video. Muchas gracias por ver mi cocina mexicana aquí en Australia y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales. My Mexican Cuisine en Australia.